El regalo de los Reyes Magos. $1.87. Eso era todo. Y 60 centavos estaban en centavitos. Centavitos ahorrados de uno en uno y de dos en dos, después de negociar con el tendero, el verdulero y el carnicero. Hasta que a uno le ardan las mejillas por la silenciosa acusación de tacañería que implica un trato tan cercano. Della lo contó 3 veces. $1.87. Y el día siguiente sería Navidad. Estaba claro que no había nada más que hacer que recostarse en el pequeño y desvencijado sofá y aullar. Así que Della lo hizo, lo que invita a la reflexión moral de que la vida se compone de llantos, mocos y sonrisas, con predominio de los mocos. Mientras la dueña de la casa pasa gradualmente de la primera etapa a la segunda, echa un vistazo a la casa. Un piso amueblado a $8 por semana. No pedía exactamente esa descripción, pero ciertamente tenía esa palabra al acecho de la brigada de mendicidad. En el vestíbulo de abajo había un buzón en el que no entraba ninguna carta y un botón eléctrico del que ningún dedo humano podía sacar un sonido. También había una tarjeta con el nombre de Sir James Dillingham Young. El Dillingham había sido eliminado en un periodo anterior de prosperidad, cuando su poseedor ganaba $30 semanales. Ahora, cuando los ingresos se redujeron a $20, estaban pensando seriamente en contratar a un modesto y sin pretensiones. Pero cada vez que el señor James Dillingham Young llegaba a casa y subía a su piso de arriba, era llamado Jim y abrazado efusivamente por la señora James Dillingham Young, presentada anteriormente como Della, lo cual está muy bien. Della terminó su llanto y se secó las mejillas con el paño del polvo. Estaba parada junto a la ventana y miraba hacia afuera, observando un gato gris que caminaba por una cerca gris en un patio trasero gris. Mañana sería el día de Navidad y ella tenía solo $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo que podía durante meses, con este resultado. $20 a la semana no alcanzan para mucho. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo son. Solo $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Su Jim había pasado muchas horas felices planeando algo hermoso para él. Algo elegante, único y de buena calidad. Algo que mereciera estar en manos de Jim. Había un espejo largo entre las ventanas de la habitación. Tal vez hayas visto un espejo largo en un piso de $8. Una persona muy delgada y ágil puede, al observar su reflejo en una serie rápida de franjas verticales, obtener una idea bastante precisa de su apariencia. Della, siendo delgada, había dominado ese arte. De repente, se alejó de la ventana y se paró frente al espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro había perdido el color en 20 segundos. Rápidamente se soltó el cabello y lo dejó caer en toda su longitud. Había 2 posesiones de los James Dillingham Young de las que ambos se sentían muy orgullosos. Una era el reloj de oro de Jim, que había sido de su padre y de su abuelo. La otra era el cabello de Della. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento al otro lado del conducto de la ventilación, Della habría dejado que su cabello colgara algún día por la ventana para que se secara, solo para despreciar las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros amontonados en el sótano, Jim le habría sacado el reloj cada vez que pasara, solo para ver cómo se arrancaba la barba de envidia. Así que ahora, el hermoso cabello de Della caía sobre ella ondulante y brillante como una cascada de aguas marrones. Alcanzaba debajo de su rodilla y se hizo casi prenda de vestir para ella. Y entonces lo hizo hacia arriba otra vez, nerviosa y rápidamente. Una vez vaciló durante 1 minuto y se quedó inmóvil mientras 1 o 2 lágrimas salpicaban la gastada alfombra roja. Se puso su vieja chaqueta marrón y su viejo sombrero marrón. Con un remolino de faldas y con el brillo aún en sus ojos,
salió por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle, donde se detuvo. El letrero decía: Madame Sofronie. Artículos para el cabello de todo tipo. Della subió un piso y se recogió jadeando. Madame, grande, demasiado blanca, fría, apenas parecía la Sofronie. ¿Me comprarás el pelo?, preguntó Della. «Compro cabello», dijo Madame. «Quítate el sombrero y echemos un vistazo a su aspecto». Hacia abajo ondulaba la cascada marrón. $20, dijo Madame, levantando la masa con mano experta. «Dámelo rápido», dijo Della. Y las 2 horas siguientes pasaron en alas rosadas. Olvídate de la metáfora. Estaba saqueando las tiendas en busca del regalo de Jim. Por fin lo encontró. Seguramente había sido hecho para Jim y para nadie más. No había otro igual en ninguna de las tiendas, y ella les había dado la vuelta a todas. Era una cadena de platino, de diseño sencillo y casto, que proclamaba su valor solo por su sustancia, y no por una ornamentación superficial, como deberían hacer todas las cosas buenas. Incluso era digna de la guardia. En cuanto la vio, supo que debía ser para Jim. Era como él, tranquilidad y valor. La descripción se aplicaba a ambos. Le pidieron $21 por él y se apresuró a volver a casa con los 87 centavos. Con esa cadena en el reloj, Jim podría estar muy preocupado por la hora en cualquier compañía. Por grande que fuera el reloj, a veces lo miraba de reojo debido a la vieja correa de cuero que usaba en lugar de la cadena. Cuando Della llegó a casa, su embriaguez cedió un poco ante la prudencia y la razón. Sacó los rizadores, encendió el gas y se puso manos a la obra para reparar los estragos causados por la generosidad mezclada con el amor. Lo cual siempre es una tarea tremenda, queridos amigos, una tarea monumental. Después de 40 minutos, su cabeza estaba cubierta de rizos diminutos y apretados que le daban un aspecto maravilloso de colegiala aventurera. Miró su reflejo en el espejo durante mucho tiempo, con detenimiento y espíritu crítico. «Si Jim no me mata», pensó, «antes de echarme un segundo vistazo, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué más puedo hacer? Oh, ¿qué puedo hacer con $1.87? A las 7 en punto, el café estaba listo y la sartén estaba en la parte trasera de la estufa, caliente y lista para cocinar las chuletas. Jim nunca llegaba tarde. Della dobló la cadena del llavero en su mano y se sentó en la esquina de la mesa, cerca de la puerta por la que él siempre entraba. Luego oyó sus pasos en la escalera, abajo en el primer piso, y se puso pálida por un momento. Tenía la costumbre de rezar una pequeña oración silenciosa sobre las cosas cotidianas más simples, y ahora susurró: «Por favor, Dios, haz que piense que todavía soy hermosa». La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Pobre hombre. Solo tenía 22 años y tenía que mantener a una familia. Necesitaba un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim se detuvo dentro de la puerta, tan inmóvil como un perro de casa oliendo una codorniz. Sus ojos estaban fijos en Della, y había una expresión en ellos que ella no podía entender, y eso la asustó. No era enojo, sorpresa, desaprobación, horror ni ninguno de los sentimientos para los que ella se había preparado. Simplemente la miraba con esa expresión peculiar en su rostro. Della se levantó de la mesa y se acercó a él. «Jim, querido», exclamó, «no me mires de esa manera. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Volverá a crecer. No te importará, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mi cabello crece muy rápido. Dile, ¡Feliz Navidad, Jim! Y seamos felices. No sabes qué hermoso regalo tengo para ti». «¿Te cortaste el cabello?»,
preguntó Jim, con dificultad, como si aún no hubiera llegado a esa conclusión, ni siquiera después de un esfuerzo mental considerable. «Lo corté y lo vendí», respondió Della. «¿No te gustó igual de bien de todos modos? Sigo siendo yo, ¿verdad?» Jim miró alrededor de la habitación con curiosidad. «¿Dices que te cortaste el cabello?», preguntó con una expresión de incredulidad casi idiota. «No necesitas buscarlo», dijo Della. «Está vendido. Te lo digo, vendido y desaparecido también. Es Nochebuena, querido. Sé amable conmigo, porque lo hice por ti. Quizás los cabellos de mi cabeza fueron contados», agregó de repente con dulzura y seriedad. «Pero nadie podría contar jamás mi amor por ti. ¿Debo cocinar las chuletas, Jim?» Jim pareció despertar rápidamente de su trance. Abrazó a Della. Por 10 segundos volvamos nuestra mirada discretamente en otra dirección. $8 a la semana o $1 millón al año. ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o un ingenioso te darían la respuesta equivocada. Los magos trajeron regalos valiosos, pero eso no estaba entre ellos. Esta oscura afirmación se iluminará más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. «No te preocupes por mí», dijo. «No creo que un corte de pelo o un afeitado o un champú puedan hacer que me gustes menos. Pero si abres ese paquete, quizás entiendas por qué al principio me tuviste un poco intrigado». Dedos blancos y ágiles rasgaron el cordel y el papel. Y luego un grito extático de alegría. Y luego, ¡ay!, un rápido cambio femenino a lágrimas histéricas y lamentos, necesitando el inmediato consuelo de todos los poderes del piso. Porque allí estaban las peinetas. El juego de peinetas laterales y traseras que Della había adorado durante mucho tiempo en un escaparate de Broadway. Hermosas peinetas, de auténtico caparazón de tortuga, con bordes incrustados de joyas, justo el tono perfecto para lucir en su hermoso cabello que ya no tenía. Eran peines costosos, lo sabía, y su corazón los había deseado y anhelado sin la menor esperanza de poseerlos. Y ahora eran suyos, pero las trenzas que deberían haber adornado esos codiciados adornos habían desaparecido. Pero ella los abrazó contra su pecho y finalmente fue capaz de levantar la vista con ojos nublados y una sonrisa y dijo: «Mi cabello crece tan rápido, Jim». Y luego, Della saltó como un gatito asustado y exclamó: «¡Oh!». Jim aún no había visto su hermoso regalo. Ella se lo tendió ansiosamente en la palma abierta. El opaco metal precioso parecía brillar con el reflejo de su espíritu brillante y ardiente. «¿No es un dandy, Jim? Busqué por toda la ciudad para encontrarlo. Ahora tendrás que mirar la hora 100 veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve en él». En lugar de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá. Puso sus manos detrás de su cabeza y sonrió. «Della», dijo, «guardemos nuestros regalos de Navidad y conservémoslo un tiempo. Son demasiado bonitos para usarlos ahora. Vendí el reloj para conseguir el dinero para comprar tus peines. Y ahora supón que te pones a cocinar las chuletas». Los Reyes Magos, como sabes, eran hombres sabios, maravillosos hombres sabios, que llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos inventaron el arte de dar regalos de Navidad. Siendo sabios, sus regalos eran sin duda sabios, y posiblemente tenían la bendición del intercambio en caso de duplicación. Y aquí he relatado de mala gana la crónica accidentada de dos jóvenes tontos en un departamento que, imprudentemente, sacrificaron sus mayores tesoros el uno por el otro. Pero como última palabra para los sabios de hoy, digamos que de todos los que hacen regalos,
Estos dos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, ellos son los más sabios. En todas partes, son los más sabios. Son los magos. No despiertes a los muertos. Un romance alemán. No despiertes a los muertos. Solo traen la noche sombría y alegre desolación al día, pues en la tumba que yace enmohecida ya no pueden sentir la influencia de la luz, ni cederlos a la prolífica fuerza del sol. Deja que descansen en su casa de barro. La corrupción en vano intentarás revivir, y ni el sol ardiente, ni el rocío que baña, ni el aliento de la primavera pueden renovar lo muerto. Lo que se arranca de la vida se convierte en enemigo de la vida, y quien lo despierta, despierta el infortunio. No busques a los muertos para despertar de ese sueño, en el que yacen ocultos a los ojos mortales. El atractivo de la siguiente narración se encuentra en una descripción profundamente oscura y espeluznante, siendo escasas las versiones que logran captar para el lector de habla inglesa el espíritu romántico y salvaje del texto alemán original. Hemos revisado varias versiones, pero consideramos que ninguna alcanza el nivel de la presente en la colección Cuentos y leyendas populares de las naciones nórdicas, publicada recientemente por el librero alemán Botte en Tavistock Street, cuyo contenido resumimos aquí. ¿Permanecerás dormido eternamente? Jamás despertarás, mi amor, sino que reposarás sin fin tras tu breve jornada en este mundo. Y llevas contigo el alba revitalizante de la esperanza para alguien cuya vida, desde tu ausencia, ha quedado sumida en las sombras más profundas. ¿Qué? ¿Silencioso? ¿Para siempre en silencio? Tu amigo te llora, ¿y no le haces caso? Vierte lágrimas amargas y ardientes, ¿y no atiendes a su pena? ¿Está desolado y ya no le ofreces tus brazos como refugio de su sufrimiento? Dime entonces, ¿prefieres la pálida mortaja al velo de novia? ¿Es el sepulcro un lecho más cálido que el lecho nupcial? ¿Encuentras el espectro de la muerte más acogedor en tus brazos que a tu amada consorte? Regresa, querida mía. Vuelve a este pecho dolorido y desconsolado. Estos son los lamentos que Walter vertió por Brunhilda, el amor joven y apasionado de su vida. Así lloraba ante su tumba a medianoche, momento en el cual el espíritu que domina los cielos turbulentos envía sus legiones de monstruos al aire, cuyas sombras al revolotear bajo la luna y sobre la tierra se lanzan como pensamientos desbocados y agitados que se persiguen unos a otros en el corazón del pecador. Walter era un noble poderoso de Borgoña que, desde su más tierna juventud, se había enamorado perdidamente de los encantos de la hermosa Brunhilda, una mujer cuya belleza eclipsaba a todos sus rivales, ya que su cabello, oscuro como la noche cuervo, que caía sobre sus hombros, resaltaba la esbeltez de su figura y el intenso color de unas mejillas tan brillantes y profundas como el cielo del atardecer. Sus ojos no se asemejaban a esos astros llameantes, cuyo tenue brillo ilumina el firmamento nocturno y cuya vasta distancia llena el alma de pensamientos profundos sobre la eternidad, sino más bien a los suaves rayos que alegran este mundo inferior y que al iluminar impulsan a los mortales hacia la alegría y el amor. Brunhilda se convirtió en la esposa de Walter y ambos, igualmente enamorados y entregados, se sumergieron en el disfrute de una pasión que los hacía olvidar todo lo demás, meciéndolos en un ensueño fascinante. Su único temor era que algo los despertara de un éxtasis que deseaban que durara eternamente. Sin embargo, qué vano es el deseo humano de detener los derechos del destino, tal como intentar desviar de su curso eterno a los planetas en su órbita. La duración de este frenesí apasionado fue breve. No es que disminuyera gradualmente hasta convertirse en apatía, sino que la muerte se llevó a su vibrante víctima y dejó a Walter sumido en el luto.
A pesar de la intensidad de su primer dolor, no se encontró inconsolable, pues poco tiempo después otra novia se convirtió en compañera del joven noble. Esguanilda también era bella, aunque sus encantos seguían un patrón bastante distinto al de Brunilda. Sus cabellos dorados resplandecían brillantes como los rayos del amanecer. Solo ante una emoción profunda, un matiz rosado tenía la blanca palidez de sus mejillas. Sus extremidades tenían una simetría perfecta, aunque sin la exuberante vitalidad que caracterizaba a Brunilda. Sus ojos emitían un brillo elocuente, pero con la suave luz de una estrella, más calmante en su ternura que ardiente en pasión. Con tales rasgos no podía sumergirlo en su anterior éxtasis, pero sí hacía sus momentos de conciencia más placenteros. Serena y reflexiva, pero siempre alegre, dedicada a satisfacer a su esposo, Esguanilda reintrodujo el orden y el bienestar en su hogar, esparciendo una influencia benéfica a su alrededor. Su bondad gentil ayudaba a moderar el temperamento impetuoso y apasionado de Walter, mientras que su sensatez lo llevaba a renunciar, en cierta medida, a sus deseos inquietos y sus anhelos por placeres ilusorios, para enfocarse en las responsabilidades y alegrías de la vida cotidiana. Esguanilda le dio a Walter 2 hijos, un niño y una niña. La niña, tranquila y paciente como su madre, se deleitaba con sus juegos solitarios, mostrando incluso en sus distracciones la seriedad de su carácter. El niño, por otro lado, heredó el ímpetu de la inquietud de su padre, aunque atemperados por la solidez de su madre. Unidos más estrechamente a su madre por el amor hacia sus hijos, Walter vivió varios años en gran felicidad. Su mente a menudo vagaba hacia Brunilda, pero sin la intensidad previa, más bien como recordamos a un amigo de la juventud, arrastrado por el rápido fluir del tiempo a un lugar donde creemos que es feliz. Pero así como las nubes se disipan, las flores se marchitan y las arenas del reloj caen sin dejar rastro, los sentimientos humanos se desvanecen, se debilitan y finalmente desaparecen, llevándose consigo la felicidad humana. El corazón inconstante de Walter comenzó a anhelar nuevamente los sueños extáticos de sus días con Brunilda, igualmente romántica y apasionada. Ella volvía a aparecer en su ardiente imaginación con todo el esplendor de sus encantos de novia, llevándolo a comparar su pasado con su presente. La imaginación, fiel a su costumbre, embellecía excesivamente lo primero mientras oscurecía lo segundo, haciendo que lo pasado pareciera mucho más gozoso y lo presente mucho menos satisfactorio de lo que realmente eran. Esguanilda notó este cambio en su esposo y, aumentando su atención hacia él y su cuidado por sus hijos, esperaba así reforzar el lazo que se había aflojado. Sin embargo, cuanto más intentaba reconquistar su afecto, más distante se volvía él, encontrando sus caricias cada vez más intolerables y la imagen de Brunilda más persistente en su mente. Los hijos, cuyo cariño se había vuelto esencial para él, actuaban como mediadores entre los padres, intentando reconciliarlos, y siendo amados por ambos, mantenían un lazo entre ellos. No obstante, al igual que una enfermedad solo puede erradicarse del corazón humano antes de que arraigue profundamente, ya que sus raíces se aferran demasiado para ser extraídas, la fantasía enfermiza de Walter estaba demasiado arraigada como para ser curada, apoderándose completamente de él con el tiempo. A menudo por las noches, en lugar de dirigirse al lecho con su esposa, se dirigía a la tumba de Brunilda, donde expresaba su descontento murmurando: ¿dormirás para siempre? Una noche, mientras yacía sobre el césped sumido en su dolor habitual, un hechicero de las montañas cercanas llegó a ese campo de muerte con el objetivo de recolectar, para sus encantamientos místicos, aquellas hierbas que solo crecen en la tierra que guarda a los muertos, y que, como si fuesen el último legado de la mortalidad, poseen un poderoso influjo sobrenatural. El hechicero vio al afligido y se acercó a donde yacía. «¿Por qué, querido desdichado?
Te lamentas así por algo que ahora no es más que una terrible masa de mortalidad. Apenas huesos, nervios y venas. Naciones enteras han caído sin que nadie las llore. Incluso mundos enteros, mucho antes de la creación de nuestro propio globo, se han disipado en la nada sin que nadie derrame una lágrima por ellos. ¿Por qué entonces te entregas a este inútil sufrimiento por un ser de polvo, tan frágil como tú, y como tú, solo un producto del instante? Walter se levantó. Que los mundos que resplandecen en el cielo se lloren unos a otros al desaparecer. Es verdad que yo he hecho barro. Lloro por mi igual. Pero este barro está animado por un fuego, por una esencia que ningún otro elemento de la creación tiene: el amor. Y fue esta divina pasión la que sentí por quien ahora yace bajo esta tierra. ¿Tus lamentos la despertarán? O si lo hicieran, ¿no te respondería por haber interrumpido este descanso en el que ahora se encuentra tranquila? Apártate, ser de corazón helado. No sabes qué es el amor. Ojalá mis lágrimas pudieran lavar la capa de tierra que la esconde de mis ojos. Que mi grito de dolor pudiera despertarla de su sueño mortal. No, ella no desearía volver a su lecho de tierra. ¡Qué insensatez! ¿Podrías realmente mirar sin horror a una resucitada de la tumba? ¿Sigue siendo el mismo de quien se despidió? ¿O ha pasado el tiempo sobre ti sin dejar marca alguna? ¿O se transformaría tu amor en odio y repulsión? Más probable sería que las estrellas abandonaran el cielo, que el sol dejara de iluminar los cielos con sus rayos. Oh, que ella pudiera estar ante mí de nuevo, reposar otra vez en mi pecho, olvidando pronto que la muerte o el tiempo nos separaron. Ilusión, pura ilusión de una mente calentada por la fiebre, como la que proviene de los vapores del vino. No es mi deseo tentarte, devolverte a tu muerta. De lo contrario, pronto comprobarías que digo la verdad. ¿Cómo? Devuélvemela, exclamó Walter, arrojándose a los pies del hechicero. Oh, si realmente tienes el poder, concédelo a mi súplica ardiente. Si un ápice de sentimiento humano late en tu pecho, deja que tus lágrimas te convenzan. Devuélveme a mi amada. Así bendecirás el acto en adelante y verás que fue una buena obra. ¿Buena obra? Acción bendita, respondió el hechicero con una sonrisa despectiva. Para mí ni el bien ni el mal existen, ya que mi voluntad siempre es constante. Solo ustedes conocen el mal, aquellos que desean lo que realmente no desean. De hecho, tengo el poder de devolvértela. Sin embargo, piensa bien si eso te beneficiará. Considera también qué tan profundo es el abismo entre la vida y la muerte. Puedo construir un puente con mi poder, pero nunca llenar ese horroroso vacío. Walter hubiera querido hablar y tratar de convencer a este ser poderoso con más súplicas, pero fue interrumpido. Silencio, piénsalo bien y regresa mañana a medianoche. Pero te advierto una vez más, no despiertes a los muertos. Tras estas palabras, el misterioso ser desapareció, embriagado de nuevas esperanzas. Walter no encontró sueño en su lecho, pues su imaginación, generosa en sus tesoros más ricos, desplegaba ante él una brillante visión del futuro, y sus ojos humedecidos por el rocío del éxtasis saltaban de una visión de felicidad a otra. Al día siguiente vagó por el bosque, evitando los lugares familiares que pudieran evocar recuerdos de tiempos menos felices y perturbar la feliz idea de volver a verla, abrazarla, contemplar su rostro, radiante durante el día, y reposar en su seno por la noche. Y con esta idea dominando su imaginación, ¿cómo podría surgir alguna duda? ¿O cómo podría el consejo del enigmático anciano volver a su mente? Cerca de la medianoche se apuró hacia la tumba, donde el hechicero ya estaba junto a la de Brunilda. ¿Has pensado bien en ello?, preguntó. «Devuélveme lo que tanto anhelo», exclamó Walter con ferviente deseo. «No demores tu acción generosa. No vaya a ser que muera esta misma noche consumido por el deseo insatisfecho y no vuelva a ver su rostro».
Bueno, respondió el anciano. Vuelve aquí mañana a la misma hora, pero te advierto nuevamente, no despiertes a los muertos. Desesperado por la impaciencia, Walter habría querido arrodillarse y rogarle que cumpliera de una vez su deseo, que ahora se convertía en agonía. Pero el hechicero ya se había ido. Derramando sus lamentos con más furia que nunca, permaneció tendido sobre la tumba de su amada, hasta que el alba iluminó el oriente. Durante el día, que pareció más largo que cualquier otro que hubiera vivido, vagó de un lado a otro, inquieto e impaciente, sumido en sus propias reflexiones, agitado como el asesino que planea su primer crimen. Y al caer la tarde, volvió al mismo lugar. A medianoche el hechicero también estaba allí. ¿Has reflexionado sobre esto, como la noche anterior?, preguntó. ¿Sobre qué debo reflexionar?, respondió Walter impaciente. No necesito reflexionar. Lo que quiero de ti es lo que me prometiste, lo que hará mi felicidad. Si es así, vete de mi vista, no sea que me tiente a atacarte. Te lo advierto nuevamente, respondió el anciano con calma. No despiertes a la muerta, déjala descansar. Sí, pero no en la fría tumba. Descansará mejor en este pecho que arde por abrazarla. Piénsalo bien, no puedes dejarla hasta la muerte, aunque la aversión y el horror se apoderen de tu corazón. Entonces solo quedará un terrible medio. ¡Tonto!, gritó Walter, interrumpiéndolo. ¿Cómo puedo odiar lo que amo con tanta pasión? ¿Cómo puedo aborrecer lo que hace hervir cada gota de mi sangre? Entonces, que sea como quieras, dijo el hechicero. Retrocede. El anciano trazó un círculo alrededor de la tumba, murmurando encantamientos. Inmediatamente la tormenta comenzó a rugir entre las copas de los árboles. Los búhos batieron sus alas y lanzaron su voz grave de presagio. Las estrellas ocultaron su aspecto sereno y radiante para no presenciar un espectáculo tan frío y profano. Entonces la piedra rodó de la tumba con un sonido hueco, dejando paso libre al habitante de esa morada espantosa. El hechicero esparció en la tierra que se abría raíces y hierbas de gran poder mágico y aroma penetrante, de modo que los gusanos que emergían se congregaron y se alzaron en una columna de fuego sobre la tumba. También un viento intempestuoso surgía de la tierra, esparciendo el musgo ante él, hasta que finalmente el ataúd quedó expuesto. Los rayos de la luna cayeron sobre él y la tapa se abrió con un ruido tremendo. Sobre ella el hechicero derramó sangre de un cráneo humano, exclamando al mismo tiempo: «Bebe, durmiente, de esta cálida corriente, para que tu corazón vuelva a latir en tu pecho». Y tras una breve pausa, vertió sobre ella algún tipo de líquido místico, gritando en voz alta con el tono de un inspirado: «Sí, tu corazón late de nuevo con el torrente de la vida. Tu ojo se abre de nuevo. Levántate entonces de la tumba». Como una isla que emerge repentinamente de las oscuras olas del océano, levantada desde las profundidades por la fuerza de fuegos subterráneos, así Brunilda se levantó de su lecho terrenal, arrastrada por un poder invisible. Tomándola de la mano, el hechicero la llevó hacia Walter, quien estaba atónito a cierta distancia. «Recibe de nuevo», dijo, «el objeto de tus apasionados suspiros, que nunca más necesites de mi ayuda. Si, sin embargo, necesitaras algo, así me encontrarás durante el plenilunio, sobre las montañas en aquel punto donde los tres caminos convergen». Al instante, Walter reconoció en la figura ante él a la que tanto amaba ardientemente, y un resplandor repentino recorrió su cuerpo al encontrarla de nuevo a su lado. Sin embargo, la helada noche había congelado sus miembros y paralizado su lengua. Durante un instante la contempló sin moverse ni hablar, y durante esta pausa, todo volvió a ser silencioso y sereno. Las estrellas brillaban intensamente en el claro cielo. «Walter», exclamó la figura, y al instante el sonido familiar, que estremeció su corazón, rompió el hechizo que lo tenía atado. «¿Es realidad? ¿Es verdad?», gritó. «¿O un engaño?».
No, no es una farsa. Estoy viva de verdad. Llévame rápidamente a tu castillo en las montañas. Walter miró a su alrededor. El anciano había desaparecido, pero vio a su lado un corcel negro como el carbón, de ojos ardientes, listo para llevarlo de allí. Y en su lomo yacía el atuendo adecuado para Brunilda, que no perdió tiempo en vestirse. Una vez hecho esto, exclamó: Apúrate. Vámonos antes de que amanezca, pues mi ojo aún está demasiado débil para soportar la luz del día. Totalmente recuperado de su estupor, Walter montó su caballo y, tomando, con un sentimiento mezclado de alegría y temor, a la amada misteriosamente restaurada del poder de la tumba, se adentró en la selva hacia las montañas, tan rápidamente como si fuera perseguido por las sombras de los muertos que se apresuraban a recuperarla. El castillo al que Walter llevó a Brunilda estaba situado en una roca, entre otras rocas que se alzaban sobre él. Allí llegaron, sin ser vistos por nadie, salvo por una anciana sirvienta a quien Walter obligó el secreto con la más severa amenaza. Aquí nos quedaremos, dijo Brunilda, hasta que puedas soportar la luz y hasta que puedas mirarme sin temblar, como golpeado por un escalofrío frío. En consecuencia, continuaron haciendo de ese lugar su morada. Sin embargo, nadie sabía que Brunilda existía excepto el anciano asistente que les proporcionaba comida. Durante 7 días completos no tuvieron más luz que la de los candiles. Durante los 7 siguientes, la luz solo entraba por las altas ventanas cuando el sol naciente o poniente iluminaba débilmente las cimas de las montañas, ya que los valles permanecían envueltos en sombras. Rara vez Walter se separaba de Brunilda. Parecía que estaba ligado a ella por un hechizo sin nombre. Incluso el escalofrío que sentía en su presencia, que le impedía tocarla, no carecía de placer, como esa emoción estremecedora que se siente al escuchar los acordes de la música sagrada resonando bajo la bóveda de un templo. Prefería buscar ese sentimiento en lugar de evitarlo. Aunque muchas veces había recordado las bellezas de Brunilda, nunca le había parecido tan hermosa, tan fascinante, tan admirable como cuando la contemplaba ahora en la realidad. Su voz nunca había sonado tan dulce, su lenguaje nunca había sido tan elocuente como ahora, cuando hablaba con él sobre temas del pasado. Y era como si lo llevara constantemente al mágico país de las hadas con sus palabras. Siempre se refería a los días de su primer amor, a esas horas de deleite en las que habían compartido juntos, cuando uno obtenía todo el placer del otro, y recordaba tan vívidamente aquellos momentos de dicha que hizo dudar a Walter si alguna vez había sido tan feliz, o si la felicidad que nunca experimentaba era aún mayor. Mientras describía esas horas de deleite del pasado, esbozaba con colores aún más brillantes y encantadores las horas de dicha que le esperaban, las más ricas en gozo que todas las anteriores. De esta manera, cautivaba a su atento oyente con esperanzas encantadoras para el futuro y lo envolvía en el sueño de un éxtasis más allá de lo terrenal. De modo que mientras escuchaba su melodiosa voz, olvidaba por completo los momentos menos felices de su unión pasada, cuando a menudo había suspirado por su autoridad y su dureza tanto hacia él como hacia su familia. Pero incluso si hubiera recordado esos momentos, ¿habrían perturbado su éxtasis? ¿No había dejado atrás toda la fragilidad de la mortalidad en la tumba? ¿No irradiaba alegría como la mañana de primavera? ¿Cariño y suavidad como los últimos rayos del sol de otoño? ¿No estaba todo su ser refinado y purificado de ese largo sueño en el que ni la pasión ni el pecado habían llegado a tocarla ni siquiera en sueños? Qué diferente era ahora el tema de sus conversaciones. Solo cuando hablaba de su afecto por él, dejaba entrever algún sentimiento terrenal. En otros momentos se sumergía completamente en temas relacionados con el mundo invisible y el futuro. Al recitar y escribir los misterios de la eternidad, una elocuencia profética fluía de sus labios. Así transcurrieron 2 veces 7 días, y por primera vez, Walter contempló a plena luz del día a la mujer que ahora le era más querida que nunca. Todo rastro de la tumba había desaparecido de su rostro. Un ligero rubor, como en las primeras luces del alba,
iluminaba de nuevo sus pálidas mejillas. El débil y mohoso olor de la tumba se había transformado en un delicioso aroma violeta, el único rastro de tierra que persistía. Ya no sentía temor ni recelo al contemplarla bajo la luz brillante del día. Parecía haberla recuperado por completo, y lleno de toda su antigua pasión por ella, habría querido abrazarla con todo el fervor de su amante enamorado. Pero ella lo rechazó suavemente, diciendo: «Todavía no. Deja tus caricias hasta que la luna haya vuelto a llenar su cuerno». A pesar de su impaciencia, Walter se vio obligado a esperar otro periodo de 7 días. Pero en la noche en que la luna alcanzó su plenitud, se apresuró a ir a ver a Brunilda, a quien encontró más encantadora de lo que jamás había parecido. Sin temor a ningún obstáculo para su transporte, la abrazó con todo el fervor de un amante exitoso. Sin embargo, Brunilda se negó a ceder a su pasión. «¿Qué?», exclamó. «¿Es apropiado que yo, que he sido purificada por la muerte de la fragilidad, de la mortalidad, me convierta en tu amante, mientras que una simple hija de la tierra lleva el título de tu esposa? No debe ser dentro de los muros de tu palacio, en esa cámara donde una vez reiné como reina, donde obtengas el fin de tus deseos, y también los míos», añadió, imprimiéndole un beso resplandeciente en los labios, y desapareció de inmediato. Caldeado por la pasión y decidido a sacrificarlo todo por la realización de sus deseos, Walter dejó apresuradamente el hogar y poco después el castillo mismo. Atravesó montañas y páramos con la velocidad de una tormenta, de manera que los cascos de su caballo levantaban la hierba y no se detuvo ni una sola vez hasta llegar a su casa. Sin embargo, ni las caricias afectuosas de Swanhilda ni las de sus hijos pudieron conmover su corazón, ni inducirlo a refrenar sus furiosos deseos. Ay de aquellas flores hermosas sobre las que un torrente impetuoso se precipita, solo para ser detenido por un instante por su belleza y pureza, clamando: «Destructor, ten piedad de nuestra inocencia y belleza indefensas, y no nos destruyes». La corriente las arrasa sin piedad, aniquilando en un instante el orgullo de todo un verano. Poco después, Walter comenzó a insinuar a Swanhilda que su relación no funcionaba, que él ansiaba una vida salvaje y tumultuosa, más acorde con el espíritu de su sexo, mientras que ella estaba contenta con los placeres domésticos monótonos, que él anhelaba lo nuevo y emocionante, mientras que ella se aferraba a lo familiar por costumbre, y finalmente que la frialdad de ella, que rozaba la indiferencia pero chocaba con el ardiente temperamento de él, hacía más sabio buscar la felicidad por separado. Un suspiro y una breve aquiescencia a sus deseos fue todo lo que Swanhilda respondió. Y el día siguiente, cuando él le presentó un documento de separación, informándole que era libre de regresar a casa de su padre, ella lo recibió con la mayor sumisión. Sin embargo, antes de partir le advirtió: «Sospecho bien a quién debo esta separación. Te he visto a menudo en la tumba de Brunilda, incluso aquella noche en que el cielo se oscureció repentinamente. ¿Has osado desafiar el velo que separa la vida de la muerte? Ay de ti, desdichado, pero te has unido a tu perdición». Con estas palabras, Swanhilda cesó y Walter no intentó responder, pues la misma advertencia pronunciada por el hechicero resonaba en su mente, oscurecida por la pasión, como un relámpago fugaz a través de la oscuridad de la noche. Swanhilda partió entonces, dejando sus hijos con su padre según la costumbre, y después de bañarlos en lágrimas y consagrarlos con el amor maternal, abandonó la residencia de su esposo y partió a la casa de su padre. Así fue como la bondadosa y benévola Swanhilda se vio forzada a exiliarse de aquellos salones que había presidido con tanta gracia, salones que ahora estaban recién decorados para recibir a otra señora. Por fin llegó el día en que Walter, por primera vez, llevó a Brunilda a casa, como una novia recién casada. Hizo saber a sus sirvientes que su nueva consorte se había ganado su afecto por su extraordinario parecido con Brunilda, su antigua amante. Cuán inefablemente feliz se sintió al conducir de nuevo a su amada al aposento que tantas veces había sido testigo de sus antiguas alegrías, y que ahora estaba recién dorado y adornado con el estilo más costoso.
Entre las demás decoraciones había figuras de ángeles esparciendo rosas, que servían para sostener las cortinas de púrpura, cuyos amplios pliegues cubrían el lecho nupcial. Con qué impaciencia aguardaba la hora que le pondría en posesión de aquellas bellezas, por lo que había pagado un precio tan alto, cuyo disfrute le costaría aún más caro. Desdichado, Walter, que te regocijas en la dicha y no ves el abismo que se abre bajo tus pies. Embriagado con el delicioso perfume de la flor que has arrancado, no te das cuenta de lo mortal que es el veneno que contiene. Aunque su potente fragancia confiera nueva energía a todos tus sentimientos durante una breve temporada. Sin embargo, a pesar de lo feliz que se sentía Walter, su familia distaba mucho de serlo. El extraño parecido entre la nueva dama y la difunta Brunilda los llenaba de una secreta consternación, de un horror indefinible, pues no había ni una sola diferencia de rasgos, tono de voz o gesto. A estas misteriosas circunstancias se unió el hecho de que sus acompañantes descubrieron en su espalda una marca exactamente igual a la que tenía Brunilda. Pronto se difundió la noticia de que la dama no era otra que la propia Brunilda, que había sido devuelta a la vida por el poder de la nigromancia. Qué horrible era la idea de vivir bajo el mismo techo con alguien que había sido un habitante de la tumba, y estar obligada a atenderla y reconocerla como su señora. Había también en Brunilda mucho que aumentaba esta aversión y favorecía su superstición. Ningún adorno de oro adornaba su persona. Todo lo que otros solían llevar de este metal, ella lo había hecho de plata. Ninguna joya de ricos colores y centellantes brillaba sobre ella. Solo las perlas prestaban su pulido lustre para adornar su pecho. Evitaba siempre con sumo cuidado la alegre luz del sol, y solía pasar los días más luminosos en los aposentos más retirados y sombríos. Solo durante el crepúsculo del día, que comenzaba o declinaba, salía alguna vez a pasear, pero su hora favorita era cuando la luz fantasmal de la luna confería a todos los objetos un aspecto sombrío y un matiz sombrío. También siempre el canto del gallo se observaba de un estremecimiento involuntario, se apoderaba de sus miembros, imperiosa como antes de su muerte. No tardó en imponer su yugo de hierro a todos los que la rodeaban, mientras parecía aún mucho más terrible que nunca, ya que el temor de algún poder sobrenatural unido a ella horrorizaba a todos los que se le acercaban. Una maligna mirada fulminante parecía dispersarse de sus ojos sobre el infeliz objeto de su ira, como si fuera a aniquilar a su víctima. En resumen, aquellos salones que en tiempos de Swanhilda eran la residencia de alegría y júbilo, parecían ahora una extensa tumba desierta, con el miedo impreso de sus pálidos semblantes. Las criadas se deslizaban por los aposentos del castillo, y en esta morada del terror el canto del gallo hacía temblar a los vivos, como si fueran los espíritus de los difuntos, pues el sonido siempre les recordaba a su misteriosa señora. No había nadie que no se estremeciera al encontrarla en un lugar solitario, en el crepúsculo de la tarde o la luz de la luna, circunstancia que se consideraba presagio de algún mal. Tan grande era la aprehensión de sus asistentes femeninas que se lamentaban en continua inquietud, y poco a poco todas la abandonaron. Con el tiempo incluso otras domésticas huyeron, pues un horror insoportable se había apoderado de ellas. Efectivamente, el arte del hechicero había otorgado a Brunilda una vida artificial, y el sustento adecuado había mantenido su cuerpo saturado. Sin embargo, este cuerpo no podía mantener por sí mismo el resplandor vital de la vida, ni avivar la llama de los afectos y pasiones, ya sean de amor u odio, pues la muerte lo había extinguido y marchitado para siempre. Todo lo que Brunilda poseía ahora era una existencia gélida, más fría que la de la serpiente. Sin embargo, era necesario que amara y correspondiera con igual ardor a las cálidas caricias de su esposo, a cuya pasión solo debía su renovada existencia. Era necesario que una poción mágica avivara la extinguida corriente de sus venas y la despertara al resplandor de la vida y a la llama del amor. Una poción abominable, que ni siquiera puede ser mencionada sin una maldición. Sangre humana, ingerida aún caliente de las venas de la juventud. Esta era la bebida infernal que anhelaba.
sin simpatía por los sentimientos más puros de la humanidad, sin disfrutar de nada de lo que interesa en la vida y ocupa sus variadas horas. Su existencia es un mero vacío, a menos que estuviera en los brazos de su amado esposo, y por lo tanto, era lo que ansiaba incesantemente después de la horrible bebida. Incluso con el mayor esfuerzo podría abstenerse de chupar la sangre del mismísimo Walter, reclinado a su lado. Siempre que veía a algún niño inocente, cuyo bello rostro denotaba la exuberancia de la salud y el vigor infantiles, lo atraía con palabras tranquilizadoras y cariñosas caricias a su escondite más secreto, donde arrullándolo con sus brazos, chupaba de su pecho la cálida y purpúrea marea de la vida. Ni los jóvenes de ambos sexos estaban a salvo de su horrible ataque. Después de haber soplado sobre su infeliz víctima, que nunca dejaba de hundirse inmediatamente en un sueño prolongado, ella de manera similar drenaba sus venas del jugo vital. Así los niños, los jóvenes y las doncellas se marchitaban rápidamente, como las flores roídas por el gusano marchito. La plenitud de sus miembros desaparecía. Un tono cetrino sucedía a la frescura rosada de sus mejillas. El brillo líquido de los ojos se apagaba, incluso como la corriente chispeante cuando es detenida por el toque de la escarcha, y sus cabellos se volvían delgados y grises, como si ya hubieran sido devastados por la tormenta de la vida. Los padres contemplaban con horror esta desoladora peste que devoraba a sus vástagos. Ni un simple encantamiento, poción o amuleto podía servir de nada en contra de ella. La tumba se tragaba uno tras uno, o si la miserable víctima sobrevivía, se volvía cadavérica y arrugada incluso en la misma mañana de la existencia. Los padres observaban con horror cómo esta devastadora peste se llevaba a sus hijos. Una peste que ni las hierbas más potentes, ni los amuletos, ni las santas velas, ni los exorcismos podían evitar. O bien veían a sus hijos hundirse uno tras otro en la tumba, o sus formas juveniles marchitas por el impío y vampírico abrazo de Brunilda asumían la decrepitud de la edad repentina. Con el tiempo comenzaron a prevalecer extrañas conjeturas e informes. Se murmuraba que la propia Brunilda era causante de todos estos horrores, aunque nadie podía pretender decir cómo destruía a sus víctimas, ya que no se apreciaban marcas de violencia. Sin embargo, cuando los niños pequeños confesaron que con frecuencia los había arrullado en sus brazos, los mayores dijeron que les sobrevenía un sueño repentino cada vez que ella empezaba a conversar con ellos. La sospecha se convirtió en certeza, y aquellos cuyos hijos habían escapado ilesos hasta entonces abandonaron sus hogares y sus posesiones, dejando atrás todo, incluso sus moradas familiares, para rescatar de un destino tan horrible a aquellos que amaban más que cualquier otra cosa en el mundo. De este modo, el castillo adquiría cada día un aspecto más desolado. Sus alrededores quedaban más desiertos. Apenas se veían unas pocas ancianas decrépitas y sirvientes de cabeza gris que quedaban de las numerosas comitivas de antaño. Así será en los últimos días de la tierra, la última generación de mortales, cuando haya cesado la procreación, cuando ya no se vea la juventud ni surja nadie para reemplazar a los que esperan su destino en silencio. Solo Walter no se dio cuenta, o no prestó atención a la desolación que le rodeaba. No temía a la muerte, envuelto como estaba en un resplandeciente Elysium de amor. Parecía mucho más feliz ahora en posesión de Brunilda. Todos aquellos caprichos y ceños fruncidos que habían enturbiado su anterior unión habían desaparecido por completo. Incluso parecía que ella se encariñaba con él con un calor de pasión que nunca había exhibido ni siquiera durante la feliz temporada del amor nupcial, porque la llama de esa sangre juvenil, de la que drenaba las venas de los demás, se alborotaba en la suya. Por la noche, tan pronto como él cerraba los ojos, ella respiraba sobre él hasta que se hundía en deliciosos sueños, de los que se despertaba solo para experimentar placeres más arrebatadores. Durante el día le hablaba continuamente de la dicha que experimentan los espíritus felices más allá de la tumba, asegurándole de que, como su afecto la había sacado de la tumba, ahora estaban irrevocablemente unidos. Así, fascinado por un hechizo continuo, no era posible que percibiera lo que ocurría a su alrededor. Brunilda, sin embargo,
Preveía con salvaje dolor que la fuente de su ardor juvenil disminuía cada día, pues en poco tiempo ya no quedaba nada dotado de juventud, salvo Walter y sus hijos, y estos últimos resolvió que serían sus próximas víctimas. En su primer regreso al castillo había sentido aversión hacia los vástagos del otro, por lo que los abandonó por completo a los asistentes designados por el Swanhilda. Ahora, sin embargo, comenzó a prestarles una atención considerable e hizo que fueran admitidos con frecuencia en su presencia. Las ancianas enfermeras se llenaron de temor al percibir estas muestras de consideración por parte de ella hacia sus jóvenes pupilas, pero no se atrevieron a oponerse a la voluntad de su terrible e imperiosa ama. Pronto Brunilda se ganó el afecto de los niños, que eran demasiado insospechados como para temer algún peligro de ella. Por el contrario, sus caricias los ganaron completamente para ella. En lugar de poner coto a sus alegres travesuras, los instruía en nuevos deportes. A menudo les contaba historias tan extrañas y disparatadas que superaban todas las historias de sus nodrizas. Si se cansaban de jugar o de escuchar sus narraciones, los ponía de rodillas y los arrullaba para que se durmieran. Entonces soñaban visiones de una magnificencia sobrecogedora. Se imaginaban en un jardín donde las flores de todos los colores se elevaban en hileras, una sobre otra, desde la humilde violeta hasta el alto girasol, formando un broidero de todos los colores, que ascendía hacia las nubes doradas, donde los angelitos cuyas alas brillaban con azur y oro, descendían para traerles deliciosos cates y espléndidas joyas, o les cantaban melodiosos y relajantes himnos. Tan deliciosos se volvieron estos sueños en poco tiempo para los niños, que nada anhelaban tanto como dormir en el regazo de Brunilda, pues nunca más habían disfrutado de tales visiones en formas celestiales. Así pues ansiaban lo que iba a ser su destrucción. Pero, ¿acaso no aspiramos todos a lo que nos lleva a la tumba, al goce de la vida? Estos inocentes tendieron sus brazos a la muerte que se acercaba, porque asumía la máscara del placer, porque mientras estaban sumidos en estos sueños extáticos, Brunilda chupaba la corriente vital de sus pechos. Al despertar, en efecto, se sintieron débiles y exhaustos, pero no sintieron dolor ni ninguna marca que delatara la causa. Pronto, sin embargo, sus fuerzas se agotaron por completo, como se seca gradualmente el arroyo de verano. Sus deportes se volvieron cada vez menos ruidosos. Su risa ruidosa y juguetona se convirtió en una débil sonrisa. Sus acompañantes estaban llenos de horror y desesperación. Conjeturaban demasiado bien la horrible verdad, pero no se atrevían a comunicar sus sospechas a Walter, tan devotamente apegado a su horrible compañera. La muerte ya había golpeado a su presa. Los niños no eran más que sombras de lo que habían sido, e incluso esta sombra desapareció rápidamente. El afligido padre lamentó profundamente su pérdida, ya que a pesar de parecer que los había dejado de lado, estaba profundamente unido a ellos, y solo al perderlos se dio cuenta de cuánto los amaba. Su tristeza inevitablemente molestó a Brunilda. ¿Por qué te afliges tanto por esos pequeños? ¿Qué alegría podrían brindarte seres tan jóvenes a menos que aún tuvieras lazos con su madre? ¿Tu corazón aún le pertenece? ¿O es que ahora te lamentas por ella y ellos, porque ya te has hartado de mi afecto y te has cansado de mis mimos? Si estos niños hubieran crecido, ¿no habrían conectado más fuertemente contigo, con tu alma y tus sentimientos a este mundo terrenal, a este polvo, alejándote de ese reino al que yo, que he cruzado la tumba, intento elevarnos? Dime, ¿es tu espíritu tan denso, o tu amor tan débil, o tu fe tan vacía, que la esperanza de pertenecernos mutuamente por siempre no logra emocionarte? Así Brunilda expresó su descontento por el dolor de su pareja y le negó su presencia. El miedo a ofenderla irreparablemente y el deseo de calmarla rápidamente secaron sus lágrimas y se sumergió nuevamente en su desdichada obsesión, hasta que la inminencia de la destrucción lo sacó de su ilusión. Ya no se veían doncellas ni jóvenes, ni dentro de los oscuros muros del castillo ni en las tierras cercanas. Todos habían desaparecido, ya que quienes no habían sido devorados por la tumba habían escapado de la región de la muerte. ¿Quién quedaba entonces para satisfacer la terrible sed de la vampira, sino Walter mismo? Y ella contemplaba su muerte sin inmutarse,
ya que ese sentimiento divino que une a dos seres en felicidad y dolor compartidos le era ajeno. Si él yacía en su tumba, ella era libre de buscar nuevas víctimas y saciarse de destrucción hasta que, en el último día, se desvaneciera con la misma tierra. Esa es la maldición que pesa sobre los muertos cuando son despertados del sueño eterno por las artes de la nigromancia. Entonces comenzó a posar sus labios ávidos de sangre sobre el pecho de Walter, quien, sumergido en un sueño profundo por el aroma de su aliento a violetas, yacía a su lado sin darse cuenta de su destino cercano. Con su fuerza, su pasión también menguó y comenzó a dejarla a menudo para pasar los días en la casa, esperando así recuperar su vigor habitual. Un día, descansando en un bosque bajo la sombra de un roble, vio en lo alto de un árbol a un pájaro de aspecto inusual y desconocido para él. Pero antes de que pudiera dispararle con su arco, el ave voló hacia las nubes, soltando al mismo tiempo una raíz de color rosa que cayó a los pies de Walter, quien la recogió de inmediato y, aunque conocía bien casi todas las plantas, no recordaba haber visto alguna parecida. El aroma encantadoramente fragante lo motivó a probarla, pero resultó ser 10 veces más amarga que el ajenjo, incluso como la bilis en su boca. Tras lo cual, frustrado por la decepción, la lanzó lejos con fuerza. Sin embargo, si hubiera sabido de su poder milagroso como antídoto contra el perfume opíaco del aliento de Brunilda, lo habría valorado a pesar de su amargura. Así es como los humanos a menudo descartan, disgustados, el remedio amargo que de otro modo podría haber sido su salvación. Cuando Walter regresó a casa por la noche y se acostó a descansar como de costumbre junto a Brunilda, el poder mágico de su aliento no tuvo efecto ninguno en él, y por primera vez en muchos meses cerró los ojos en un sueño natural. Sin embargo, apenas se había dormido, un dolor agudo le sacó de sus sueños, y al abrir los ojos vio a través de los sombríos rayos de una lámpara que brillaba en la habitación algo que lo dejó atónito por unos instantes. Era Brunilda, succionando con sus labios la sangre caliente de su pecho. El grito salvaje de horror que finalmente escapó de él aterrorizó a Brunilda, cuya boca estaba manchada con la sangre caliente. «¡Monstruo!», exclamó él saltando del diván. «¿Así es como me amas?». «Sí, como aman los muertos», replicó ella, con una frialdad maligna. «Criatura de sangre», continuó Walter. «El engaño que tanto tiempo me ha cegado ha llegado a su fin. Tú eres el demonio que ha destruido a mis hijos, que ha asesinado a los vástagos de mis vasallos». Levantándose y al mismo tiempo lanzándole una mirada que lo dejó helado de espanto, replicó. Estas espantosas palabras evocaron ante la aterrorizada conciencia de Walter las sombras amenazadoras de todos los que así habían perecido, mientras la desesperación ahogaba su voz. «¿Por qué?», continuó ella, en un tono que aumentaba su horror. «¿Por qué me abres la boca como una marioneta? Tú que tuviste el valor de amar a los muertos, de llevar a tu lecho a uno que había estado durmiendo en la tumba, compañero de cama del gusano, que has estrechado en tus brazos lujuriosos la corrupción de la tumba. Tú, profano como eres, ¿lanzas ahora este horrible grito por el sacrificio de unas pocas vidas?». Diciendo esto, ella extendió sus brazos hacia él, pero este movimiento solo sirvió para aumentar su terror y, exclamando «¡Maldito ser!», salió corriendo de la habitación. Todos los horrores de una conciencia culpable e insultante se convirtieron en sus compañeros. Ahora que había despertado del delirio de sus placeres impíos, con frecuencia maldecía su obstinada ceguera por no haber prestado atención a las insinuaciones y amonestaciones de las enfermeras de sus hijos, sino por haberlas tratado como viles calumnias. Pero su dolor ya era demasiado tarde, porque aunque el arrepentimiento puede obtener el perdón del pecador, no puede alterar los inmutables decretos del destino. No puede sacar al asesinado de la tumba. Apenas despuntó el alba, se dirigió a su solitario castillo en las montañas, decidido a no volver a vivir bajo el mismo techo con un ser tan horrible. Sin embargo, su huida fue en vano, pues al despertar a la mañana siguiente, se vio en brazos de Brunilda y enredado en sus largos cabellos negros, que parecían envolverse y atarle con las cadenas de su destino.
La poderosa fascinación de su aliento lo cautivó aún más, de modo que, olvidando todo lo que había pasado, correspondió a sus caricias, hasta que, despertando como de un sueño, retrocedió horrorizado de sus brazos. Durante el día vagó por los solitarios parajes de las montañas, como un culpable que busca asilo de sus perseguidores. Y por la noche se retiró al abrigo de una cueva, temiendo menos encerrarse en tan lóbrego lugar que exponerse al horror de encontrarse de nuevo con Brunilda. Pero, fue en vano su intento de huir de ella. De nuevo, cuando despertó, la encontró como compañera de su miserable lecho. No, si hubiera buscado el centro de la tierra como escondite, si incluso se hubiera enterrado bajo las rocas o formado su cámara en los recovecos del océano, aún la habría encontrado como su constante compañera, porque al llamarla de nuevo a la existencia, se había hecho inseparablemente suyo. Tan fatales eran los lazos que los unían. Luchando contra la locura que empezaba a apoderarse de él y rumiando sin cesar las espantosas visiones que se presentaban a su mente horrorizada, permaneció inmóvil en los más sombríos recovecos del bosque, desde la salida del sol hasta las sombras de la noche. Pero apenas se extinguió la luz del día en el oeste y los bosques quedaron sumidos en una oscuridad impenetrable, la aprensión de resignarse a dormir le impuso a adentrarse en las montañas. La tormenta jugaba salvajemente con las fantásticas nubes y con las hojas que se alzaban en el aire, como si algún espíritu temible se divirtiera con estas imágenes de transitoriedad y decadencia. Rugía entre las cumbres de los robles como si emitiera una voz de furia, mientras que su sonido hueco, que rebotaba entre las colinas distantes, parecía como los gemidos de un pecador que se va, o la del débil llanto de alguien desgraciado que expira bajo la mano del asesino. El búho también lanzó su grito espantoso como si presagiara el naufragio de la naturaleza. En las nubes le parecía contemplar las formas de los asesinados. El viento aullante oía sus lamentos y gemidos. En la misma ráfaga helada sentía el beso funesto de Brunilda. En el grito del pájaro chillón oía su voz. En las hojas enmohecidas olía el hecho del mortuorio del que había despertado. «Asesino de tu propia descendencia», exclamó con una voz que hacía aún más horrible la noche y el conflicto de los elementos, amante de un vampiro sediento de sangre, regocijándote con la corrupción de la tumba. En aquel momento la luna llena salió entre las nubes y la visión le recordó el consejo del hechicero. Cuando tembló ante la primera aparición de Brunilda, que se levantaba de su sueño de muerte, que lo buscara en la estación de la luna llena, en las montañas, donde se encontraban 3 caminos. Apenas este rayo de esperanza irrumpió en su desconcertada mente, voló hacia el lugar señalado. A su llegada, Walter encontró al anciano sentado sobre una piedra, tan tranquilo como si hubiera sido un día soleado y completamente ajeno al alboroto circundante. «¿Entonces has venido?», exclamó el desdichado que, arrojándose a sus pies, gritaba en tono de angustia. «¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame del monstruo que esparce la muerte y desolación a su alrededor!». «Estoy al tanto de todo», respondió el hechicero. «Ahora percibes cuán sano fue el consejo. No despiertes a los muertos». «¿Y por qué una misteriosa advertencia? ¿Por qué no me revelaste más bien una vez todos los horrores que aguardaban a mi sacrílega profanación de la tumba?» «¿Eres capaz de escuchar otra voz que la de tus impetuosas pasiones? ¿No me cerró la boca tu impaciencia ansiosa en el mismo momento en que te hubiera amonestado?» «Cierto. Tu reprimenda es justa, pero ¿de qué sirve ahora? Necesito la más pronta ayuda». «Bien», replicó el anciano. «Aún queda un medio de rescatarte, pero está lleno de horror y exige toda tu resolución. Dilo entonces, dilo, porque ¿qué puede ser más espantoso, más horrible que la miseria que ahora soporto?» «Saben entonces», prosiguió el mago, «que solo en la noche de la luna nueva descansa con el sueño de los humanos, y es en ese momento cuando toda fuerza sobrenatural se obtiene de su tumba, le abandona por completo. Es ahí cuando tienes que matarla». «¿Qué? ¿Matarla?».
repitió Walter. Sí, contestó el viejo serenamente. Perfora su corazón con un puñal afilado que yo te daré. Al mismo tiempo, olvídate de ella para siempre, prometiendo nunca pensar en ella a propósito, y que, si lo haces sin querer, repetirás la maldición. Es terrible, pero ¿qué puede ser más terrible que ella misma? Lo haré. Entonces mantén esa decisión hasta la próxima luna nueva. ¿Qué debo esperar hasta entonces?, exclamó Walter. Ay, antes de eso, su feroz hambre de sangre me había llevado a la noche de la tumba, o el horror a la noche de la locura. No, respondió el mago. Eso lo puede prevenir. Y al decir esto lo llevó a una cueva más allá entre las montañas. Quédate aquí 2 veces 7 días, dijo. Durante ese tiempo puedo protegerte de sus mortales encantos. Allí hallarás todo lo necesario para vivir, pero ten cuidado de no dejarte tentar a salir de aquí. Adiós, hasta cuando la luna se renueve, volveré por ti. Tras decir esto, el mago dibujó un círculo mágico alrededor de la cueva y desapareció al instante. Walter permaneció 2 veces 7 días en la soledad, acompañado solo por sus pensamientos aterradores y su profundo remordimiento. El presente era pura desolación y terror. El futuro la perspectiva de un acto horrendo que debía ejecutar inevitablemente, mientras que el pasado estaba envenenado por la memoria de su falta. Si pensaba en su felicidad previa con Brunilda, su horrenda figura aparecía en su mente con los labios manchados de sangre fresca. O si recordaba los días de paz con Swanhilda, veía su espíritu entristecido, rodeado por las sombras de sus hijos asesinados. Esos eran los horrores que le acompañaban de día. Los de noche eran aún peores, ya que entonces veía a la propia Brunilda, que rondando alrededor del círculo mágico sin poder cruzarlo, llamaba su nombre hasta que la cueva resonaba con el sonido terrible. «Walter, mi amor», gritaba, «¿por qué me evitas? Yo soy tuya para siempre, aquí y en el más allá. ¿Y planeas asesinarme? No cometas un acto que nos condene a ambos, tanto a ti como a mí». Así lo atormentaba cada noche la visitante aterradora, y aún así, después de irse, le robaba toda paz. Al fin llegó la noche de la luna nueva, oscura como el acto que estaba destinado a realizar. El mago entró en la cueva. «Vamos», le dijo a Walter. «Es hora de irnos». Y lo guió en silencio desde la cueva hasta un caballo negro como el carbón, cuya visión le recordó a Walter la noche fatídica. Luego le contó al viejo sobre las visitas nocturnas de Brunilda y le preguntó con ansiedad si sus temores de una perdición eterna se harían realidad. «El ojo humano», exclamó el mago, «no puede ver los secretos ocultos de otros mundos, ni cruzar el vasto abismo que divide la tierra del cielo». Walter dudó en subir al caballo. «Decídete», le urgió su acompañante. «Esta vez tienes la oportunidad de probar, y si fallas ahora, nada podrá salvarte de su dominio». «¿Qué puede ser más aterrador que ella misma? Estoy decidido». Y así saltó sobre el caballo con el mago subiendo detrás de él. Con una velocidad que rivalizaba con la de una tormenta arrasando las llanuras, pronto llegaron al castillo de Walter. Todas las puertas se abrieron solas por orden de su compañero y rápidamente llegaron al dormitorio de Brunilda. Deteniéndose junto a su cama, yacía dormida tranquilamente, resplandeciente en toda su belleza natural. Todo vestigio de horror había desaparecido de su rostro. Se veía tan pura, dulce e inocente, que los recuerdos de los momentos felices de Walter volvieron a él como ángeles abogando por ella. Su mano temblaba y no lograba tomar el puñal que el mago le ofrecía. «El golpe debe darse ahora», insistió el mago. «Si esperas solo 1 hora al amanecer, ella estará sobre ti, bebiendo las cálidas gotas de vida de tu corazón». «Terrible, demasiado terrible», lamentó Walter temblando, y desviando la vista, le clavó el puñal en el corazón gritando: «Maldita seas para siempre», y la sangre fría brotó sobre su mano.
Al abrir de nuevo los ojos, ella le dirigió a su esposo una mirada de terror espantoso, y con una voz hueca y agonizante dijo: «Tú también eres maldito. Coloca ahora tu mano sobre su cuerpo sin vida», ordenó el mago. «Haz el juramento». Walter obedeció diciendo: «Nunca pensaré en ella con amor. Nunca la recordaré a propósito, y si su imagen vuelve a mi mente sin querer, exclamaré: maldita seas». «Has cumplido tu parte», dijo el mago. «Devuélvela entonces a la tierra de la que imprudentemente la trajiste, y no olvides tu promesa, porque si la incumples, ella volverá y estarás irremediablemente perdido. Adiós, no nos encontraremos de nuevo». Tras estas palabras abandonó la habitación, y Walter también huyó de ese lugar de espanto, después de dar órdenes para que el cuerpo fuera rápidamente sepultado. Una vez más, la temible Brunilda yacía en el sepulcro. Sin embargo, su figura continuaba acechando la mente de Walter, convirtiendo su existencia en un tormento constante, luchando sin cesar por desterrar los horrores del pasado de su memoria. Pero cuanto más se esforzaba por apartarlos, más persistente y vívidamente regresaban. Como un viajero nocturno atraído por el fuego que se hunde más profundamente en el lodazal mientras intenta escapar. Su mente parecía incapaz de aceptar otra imagen que no fuera la de Brunilda. A veces la veía morir, con la sangre brotando de sus hermosos pechos. Otras veces a su encantadora prometida de juventud, reprochándole haber perturbado su descanso eterno. Y en ambas ocasiones se veía obligado a pronunciar las terribles palabras: «Te maldigo para siempre». Estas maldiciones constantemente escapaban de sus labios. Sin embargo, temía constantemente olvidarla o soñar con ella sin poder repetir las palabras, temiendo despertar y encontrarla a su lado. De lo contrario, recordaría sus palabras finales, y horrorizado por su significado, temería que su destino estuviera sellado. ¿Cómo podría huir de sí mismo? ¿O cómo podría borrar estas imágenes de horrores de su mente? En la furia de la batalla, en el caos de la guerra y en sus altibajos, esperaba encontrar al menos una distracción. Pero incluso en eso se decepcionaba. El terror lo consumía, un terror que nunca antes había sentido. Cada gota de sangre le recordaba la fría sangre que brotaba de la herida de Brunilda. Cada moribundo a su lado parecía ser ella, condenándolo a la perdición. Así que el rostro de la muerte se volvía más aterrador que cualquier otra cosa, y este miedo inconmensurable lo obligó a abandonar el campo de batalla. Después de un largo y desesperado viaje, finalmente regresó a su castillo. Todo estaba desolado y silencioso, como si una peste hubiera asolado el lugar. Los pocos habitantes que quedaban y los sirvientes que una vez lo atendieron, ahora lo evitaban, como si estuviera marcado. Se dio cuenta con horror de que al unirse a los muertos se había separado de los vivos, quienes se negaban a tener cualquier relación con él. Desde las almenas de su castillo, contemplaba los campos desolados, comparándolos con la actividad que solían tener bajo la disciplina de Swanhilda. Ahora sentía que solo ella podía traerle paz, pero ¿se atrevería a esperar perdón de alguien a quien había lastimado profundamente? La impaciencia venció al miedo. Buscó a Swanhilda y con profunda contrición admitió su culpa. Suplicó su perdón y le pidió que regresara a su castillo para que pudiera encontrar paz nuevamente. La figura pálida y desfallecida que yacía a sus pies conmovió a Swanhilda. «Tu locura», dijo suavemente, «me ha causado dolor, pero nunca resentimiento ni ira. Pero dime, ¿dónde están mis hijos?» Ante este terrible interrogante, el afligido padre no pudo responder de inmediato. Finalmente se vio obligado a confesar la terrible verdad. «Entonces estamos separados para siempre», respondió Swanhilda. Ni las lágrimas ni las súplicas pudieron hacerla cambiar de opinión. Desprovisto de toda esperanza terrenal, sin consuelo alguno y convirtiéndose así en el ser más despreciado que puede existir en este mundo, Walter regresó a su hogar. Mientras cabalgaba por el bosque cercano a su castillo, sumido en sombrías meditaciones,
El súbito sonido del cuerno lo sacó de su ensoñación. Pronto avistó una figura femenina vestida de negro, montando un corcel del mismo color. Su atuendo recordaba el de una cazadora, pero en lugar de un halcón, llevaba un cuervo en la mano. La acompañaban alegres caballeros y damas. Tras los saludos iniciales, Walter descubrió que ella seguía el mismo camino que él. Al enterarse de que el castillo de Walter estaba cerca, ella solicitó alojamiento para pasar la noche, pues la tarde estaba avanzada. Él aceptó con gusto, pues la apariencia de la bella desconocida lo había impresionado profundamente. Su semblante se asemejaba de manera asombrosa al de Swanhilda, aunque sus cabellos eran castaños y sus ojos oscuros y ardientes. Le ofreció a sus huéspedes un banquete suntuoso y la alegría y las canciones de estos animaron los salones que hasta entonces permanecían en silencio. El festejo duró 3 días y fue tan revitalizante para Walter que pareció olvidarse de sus problemas y miedos. Ni siquiera se convenció de despedir a sus invitados, por miedo a que al irse el castillo se sintiera 100 veces más vacío que antes, y su tristeza aumentara en la misma medida. A su apasionado pedido, la visitante accedió a quedarse 7 días más, y luego otros 7. Sin que él lo solicitara, tomó las riendas de la administración del hogar, lo cual hizo con tanta prudencia y alegría como antes lo hacía Swanhilda. De tal manera que el castillo, que recientemente había sido un lugar de melancolía y terror, se transformó en un espacio de diversión y alegría. La tristeza de Walter se disipó completamente en medio de tanto regocijo. Su cariño por la hermosa desconocida crecía cada día. Y una tarde, mientras caminaban juntos, alejados de su comitiva, le compartió su sombría y terrible historia. «Mi querido amigo», le respondió ella, una vez que él terminó su relato, «no te corresponde, siendo tan prudente, preocuparte por todo esto. Has revivido los muertos del sueño eterno y luego has descubierto, como era de esperarse, que los muertos no sienten afinidad por la vida. No volverás a cometer este error. Además, has eliminado al ser quien habías traído de vuelta a la existencia, pero solo en apariencia, pues no podrías quitarle la vida a quien no la poseía. También has perdido una esposa y 2 hijos, pero a tu edad es muy fácil superar tal pérdida. Hay mujeres hermosas que compartirían tu vida y te darían hijos nuevamente. Ve, pregunta a los que yacen en las tumbas si la otra vida les inquieta». Así la visitante lo exhortaba y consolaba frecuentemente, de manera que en poco tiempo su melancolía se esfumó por completo. Ahora se animó a declarar a la desconocida la pasión que ella le había inspirado, y ella tampoco lo rechazó. 7 días después se celebraron las bodas, y los mismos cimientos del castillo parecieron temblar por el ruidoso jolgorio de descontrol. El vino fluía abundantemente, las copas no dejaban de circular, la excesiva bebida alcanzó su punto álgido, mientras que carcajadas casi maniáticas resonaban de la numerosa comitiva de los invitados. Finalmente, embriagado por el vino y el amor, llevó a su novia al dormitorio nupcial. Pero, ¡qué horror! Apenas la abrazó. Ella se transformó en una gigantesca serpiente que, enrollándolo en sus terroríficos pliegues, lo estrujó hasta la muerte. Las llamas ardían por todas partes del cuarto. Pocos minutos después, todo el castillo estaba siendo consumido por un incendio total, mientras al colapsar los muros con gran estruendo, una voz exclamaba a todo pulmón: «No despierten a los muertos».